Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Dominic Ricardo Castro García y esta vez me voy a exponer barra plática acerca del tema. Es parte de un trabajo de la materia el mundo contemporáneo que es parte de su preparatoria de Chile. Así que sin más preámbulos, empecemos. Bueno, primero que nada, voy a comentarles de qué fue o qué es la Guerra Mundial. Bueno, la Guerra Fría fue un conflicto militar, social, económico, militar y cultural que ocurrió en la época de los 40. Esta ocurrió precisamente poco tiempo después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra, perdón, estuvieron combatiendo las dos superpotencias de aquella época del mundo, la cual era la URSS o Unión Soviética y Estados Unidos. Se estima que pudo haber empezado, como les mencioné, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y terminó en diciembre de 1991 con la disolución de la Unión Soviética y el triunfo mundial del modelo capitalista. El término Guerra Fría fue dado por un escritor, precisamente George Orwell, en uno de sus ensayos llamado You and the Atomic Bomb, en español sería Tú y la bomba atómica. Este término hace referencia a una guerra subsidiana. En pocas palabras, no era un enfrentamiento directo. Más que nada, sí era una guerra, pero no como la que nosotros conocemos. Si la comparamos con la guerra mundial eran combates cara a cara, con armas fuertes. Aquí no podemos dudar que no haya muerto gente. Pero la única diferencia es que aquí un país siempre trataba de intervenir al otro, en este caso era Estados Unidos. Un ejemplo, la Unión Soviética iba a tener, no sé, un tratado de comercio o algo con otro país, pongamos de ejemplo China, y Estados Unidos se dio cuenta, interfería y ganaba ese tratado de comercio por un mejor precio, por intercambio, lo que sea. Y esto hacía que los dos estuvieran en conflicto. Bueno, algo que cabe resaltar es que se mantuvieron dos modelos especiales, el capitalismo y el socialismo. Pero primero vamos a hablar del capitalismo. Este es un sistema socioeconómico que se implementó después de las caídas del feudalismo medieval. Y este sistema es el que domina el mundo en la actualidad. Este tiene dos características principales, que es la propiedad privada de los medios y de la producción y el libre ejercicio económico. El nombre de capital viene viene de una idea o más bien el rol central del dinero en las relaciones de producción y de consumo. Un ejemplo de esto y más claro de qué es el capitalismo es que se puede encontrar por un intercambio de bienes, de servicios, que se puede, ¿qué más se puede obtener? Pues en el trabajo, en rentas o como resultado de una inversión. Más que nada, pues es el tener que realizar una acción y a culpa de eso nos dan algo a cambio. En este caso, pues como una persona, en mi caso, vive en Latinoamérica, tiene que trabajar 8 horas para que se le dé dependiendo su trabajo, su puesto, y lo que genere una cierta cantidad de dinero para que ese dinero pueda cubrir sus necesidades, que son ya sea la comida, pagar la luz, el agua, una vivienda, si tiene hijos, pues atenderlos en aspectos de ropa, también consigo mismo, educación y entre otras cosas. Muy bien, ahora hablemos del socialismo. Es una corriente filosófica de pensamiento económico, social y político, la cual buscaba, mejor dicho, la defensa de la propiedad pública, colectiva y cooperativa, en lugar de que el propietario se quedara en dicho producto consumado.
otras palabras o más simplificado, lo que se buscaba era lo contrario al capitalismo. Se quería que todo fuera de manera equitativa y buscar una sociedad de clases sociales que fuera una distribución de recursos y de riquezas de una manera muy justa para que no tuviéramos problemas. Esta corriente nació de las ideas socialistas de escritos bastante antiguos de Platón. Y el término socialista nació alrededor de 1830 y usó para describir a los movimientos de filosofías en los estallidos revolucionarios del siglo XX. Bueno, pues a continuación voy a enseñarles una pequeña entrevista que le realicé a una persona acerca de este tema de la Guerra Fría y espero que les guste. Bueno, muy buenos días, tardes o noches. Pues ahora a continuación voy a realizar la entrevista. En este caso, pues voy a entrevistar a un amigo y compañero de la escuela, el cual, pues a lo que he podido ver, pues le gusta mucho investigar de cuestiones de historia. Pues, ¿estás preparado, Alan? Preparado. Muy bien, pues empecemos. ¿Qué países crees que fueron los líderes mundiales durante este periodo? Estados Unidos y la Unión Soviética, eso es fácil. Ok. ¿Por qué pasaron de ser aliados en la Segunda Guerra Mundial a ser completamente enemigos? En la Segunda Guerra Mundial pasaron a ser aliados por conveniencia antes que por afinidad de intereses. Ambos temían de que el nazismo y el fascismo, son dos cosas distintas, surgieran en el poder y por eso se aliaron. Pero los sistemas que promovían, siendo el capitalismo por Estados Unidos y el comunismo por la Unión Soviética, eran incompatibles entre sí. Es por ello que eventualmente, cuando ya no tenían un enemigo en común, al poco tiempo se libró una batalla entre ellos, que duró décadas. Y al final pues terminó con la eliminación, completa eliminación y desaparición de la Unión Soviética. Sí, así es. Bueno, pues la siguiente pregunta sería, ¿qué regiones crees que fueron escenarios para la Guerra Fría? Perdón. Pues primero que nada, bueno, tenemos que volver al tema del capitalismo y comunismo. Ambos imperios, porque lo eran, buscaban que se propagasen sus ideas por países algo más recógnitas del mundo y por eso se disputaban tantos lugares. Muchos de estos fueron países africanos y del sudeste asiático. El caso más famoso es Vietnam, pero también tienes el caso de las Coreas, de Afganistán y otros países. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cuál crees que era la opinión pública sobre la Guerra Fría en aquel entonces? Quitando del tema diversos escolares y académicos que podrían tener una opinión algo más gris, muchos de ellos, de la gente común, temía por el hecho de que este conflicto desencadenase en ya ahora sí una guerra entre las dos naciones, una guerra directa, y que desencadenase en una guerra nuclear, ya que ambas potencias tenían el poder para hacerlo. Sí, incluso pues podría generar una tercera guerra mundial. Es cierto. No eran las mejores condiciones terminando la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno. La siguiente pregunta sería, ¿con qué tipo de armamento crees que contaban las dos grandes potencias? Más allá del armamento convencional, o sea, lo de infantería, helicópteros, aviones, tanques, ambas contaban con armamento nuclear. Es por eso que de allí surgía un miedo general. Sí, porque pues, por ejemplo, creo que si no me acuerdo mencionó una vez Einstein que la tercera guerra mundial se podía hacer una guerra nuclear, pero pues la cuarta le iban a pelear con palos y piedras. ¿Cierto? Bueno, y por último la pregunta, ¿por qué crees que Estados Unidos fue el que ganó la Guerra Fría? Esto ya tiene que ver un poco más con una opinión tanto subjetiva como algo objetiva, y es que, en mi opinión, el comunismo, el sistema económico, sobre todo en un país como la Unión Soviética, tarde o temprano iba a caer, y fue lo que pasó en la década, a inicios de la década de los 90, el comunismo terminó cayendo por su propio peso. Además de que muchas de las ideas que promovía el comunismo, aunque buenas en teoría, a la hora de la práctica terminaron siendo muy represivas. Es por eso que muchos países terminaron pidiendo su independencia, como por el caso de los antiguos que formaban la Unión Soviética. Además de que al final Estados Unidos, gracias al capitalismo y un sistema económico en ese entonces algo superior, terminó teniendo más recursos para poder mantenerse y durar, pues sigue durando hasta nuestros días, y pues la Unión Soviética o de Rusia. Además de porque Estados Unidos usualmente en la actualidad pues quiere tomar control todo casi. Así es. Pues bueno, muchas gracias Alan por tu tiempo y continuamos con lo último de la exposición. A continuación les voy a hablar acerca un poco de mi participación. Bueno, una de las mecánicas
de este trabajo se abre un foro donde nosotros los alumnos podemos comentar. En este caso era hablar un poco de cómo fue la situación de Europa después de la posguerra. Obviamente, ¿de qué guerra? De la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Les voy a comentar un poco acerca de esto. Pues principalmente que nada, como cualquier zona, país, estado, municipio, lo que quieran, cuando sufren el final de una guerra es muy catastrófico, ya que se pierden muchos recursos, tanto para el ganador como para el que terminó perdiendo. Eso no queda duda. Si les soy sincero, he escuchado una frase que me queda muy grabada y siempre la menciono en estos temas de guerra, cuando preguntan qué consecuencias tuvo. Si les soy sincero, no me acuerdo quién la dijo, tristemente, pero menciona en varios estudios que por cada guerra que hay se pierden al menos 10 o de alrededor de 10 a 15 años. De que se pierde pues de evolución, de producción, entre otras cosas. Era algo curioso porque era lo que hablaba en secundaria cuando fue que escuché esta frase de la época de México, que sufría constantemente muchos estallidos de guerra, ya sea la revolución, independencia, esto y aquello. Y yo lo dije en broma, que a culpa de eso, pues México está muy desactualizado a comparación de otros países del mundo. Y mi maestra me comentó que tenía toda la razón, es por culpa del presidente y todo. Pero el punto en el que voy es que cada guerra, ya sea el vencedor o el que está perdiendo, pierde su país o la zona una gran, bueno, no una gran, sino un tiempo considerablemente largo de producción y de progreso. En este caso, Europa o en general, ya que dice, por así decirlo, fue la zona principal del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos muertos, además de que la cuestión económica estaba muy mal. No crean que la economía resultó favorable de un día para otro y se recuperó. Fue un largo tiempo de recuperación. Por ejemplo, las industrias y las fábricas sufrieron muchos daños y ya después se pudieron recuperar. Y aún así tuvieron un poco de trabajo, ya que fue a culpa de la Guerra Fría. La situación política estaba rara, había muchos movimientos sociales y se trataba que buscar una nueva forma de gobernar que fuera justa, aunque en ese momento estaba gobernando la Unión Soviética. Obviamente después de la Guerra Fría fue que esta se disolvió. En el aspecto social y cultural pues hubo muchas cosas, hubo muchos avances, por ejemplo como el cine, pero pues también hubo movimientos sociales y filosóficos. En la cuestión social pues hubo muchas muertes y en esa época era muy difícil conseguir trabajo. Además de que pues no olvidemos de que pues lo más probable hubiera escasez no solo de recursos y de alimentos, sino también de tiendas. Un ejemplo de esto fue Japón, que literal las zonas en las que ocurrieron los bombardeos resultaron muy dañadas y hasta un largo tiempo, no fue de meses, fue de años, pudieron recuperar dichas zonas y restablecerlas. Aquí es donde entra en juego algo, y es dependiendo del país, de la zona, lo que quiera que sea, es dependiendo del país. Obviamente no se va a poder evitar el retroceso de una guerra, pero va a depender de la gente, de la sociedad, de la cultura y qué quiere que se pierda o recuperar. Por ejemplo, en México me da risa, pero pues es en realidad, por cada paso que damos, nosotros damos dos para atrás. En el caso de Japón, sufrió los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima y pues no se dieron la espalda y no se rindieron, al contrario, trataron de mejorar y a culpa de eso es que hoy es un país muy avanzado. Pero bueno, eso sería todo por mi parte y les agradezco por su atención. Aquí les dejo las referencias que tomé para realizar esta exposición.
y espero que les haya gustado y gracias por su atención. Y nos vemos en otra plática o exposición. Bye.